Hola, hola, muy buenas noches, amados hermanos, amados oyentes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que estén. Me da mucho gusto poder saludarlos a través de este medio en esta noche. Y antes de comenzar con este estudio, te pido por favor que me acompañes en esta oración, que cierres tus ojos e inclines tu cabeza. Padre mío, bendito Dios, en esta noche te damos gracias porque nos permitiste un día más de vida, permitiéndonos escuchar de tu palabra esta noche. Te pido, Señor, que tomes el control de este estudio y que seas tú a través de mi boca. Que las palabras del hombre se aparten y que tu Espíritu Santo sea el que hable. Te pido por este estudio que pueda ser de bendición para los que lo escuchen y que pueda tocar el corazón de los oyentes. Te doy gracias, Señor, por este día y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, pues en esta noche quiero estar hablando acerca de la importancia de tener un verdadero discernimiento. Y el título de este estudio será ¿Cuán sutil es el enemigo? Comencemos diciendo que, pues como lo sabemos, estamos en pandemia. Y eso implica que tenemos que estar en casa guardados, tanto adultos como jóvenes y niños. Implica estar trabajando, tomando clases en línea, implica estar haciendo tareas en la computadora o estar todo el día encerrados en casa. Y aunque puedas estar sobrellevándola bien, hay etapas en las que simplemente te estresas, te puedes desesperar, te puedes sentir con ganas de que ya todo esto termine, ¿no? Y no dudo que niños, adolescentes, jóvenes y adultos se han llegado a sentir de esta forma, a lo mejor antes o a lo mejor ahorita. Y déjame decirte que lo poco que he hablado con mis amigos me han dicho que todo el día se la pasan frente a una computadora, haciendo trabajos, tareas y proyectos. Y no solo mis amigos, sino que yo también solía pasar gran parte de mi día haciendo tareas. Y yo también llegué a sentirme no solo estresada, sino cansada, sofocada, como lo dije antes, pues con ganas de que todo esto ya acabe, ¿no? ¿Tú te has llegado a sentir así? Y bueno, el estar la mayor parte de mi día haciendo tareas y enfocándome en la escuela me hizo cambiar un poco. Tanto mis horarios como la mayor parte de las actividades que hacía, y comencé a dejar a un lado las cosas realmente importantes. Y mi enfoque era solamente en tareas, escuela, proyectos, limpieza y orden. Y así consecutivamente. Tareas, escuela, proyectos, limpieza y orden. Y había cosas que ocupaban mi tiempo más de lo que deberían. Y ahora te pregunto, ¿cuál de todas estas actividades glorificaban a Dios? Bien, hay veces en las que tomamos decisiones o hacemos cosas que parecen tan sutiles, tan simples, que no nos damos cuenta de que le estamos dando pauta al enemigo de que comience a cumplir sus metas. ¿No es así? Ahora, recordemos cuáles son los 3 objetivos de Satanás. El número 1, separarme de Dios. El número 2, destruir el propósito de Dios en mi vida. Y el número 3, dividir. Así que actividades como la escuela, que a veces ocupan mucho de nuestro tiempo, nos hace separarnos de Cristo sin siquiera darnos cuenta. Acompáñame por favor a leer Juan 15 del 1 al 5. Juan 15 del 1 al 5. Dice así: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que cuando comenzamos a apartarnos de Dios, es cuando comenzamos a sentir que menos lo necesitamos, hasta que nuestra vida da un giro completo, en donde pasan situaciones realmente difíciles en nuestra vida. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que, como dice en el versículo, sin Él nada podemos hacer. Asimismo, cuando nos vamos apartando de Dios, es cuando el enemigo aprovecha más que nunca para mandarnos esos dardos de fuego, esas situaciones difíciles, para tratar de cumplir su propósito. Pero es ahí cuando debemos discernir, es ahí cuando debemos estar pegados a la palabra y estar firmes en la fe. Déjame decirte que la palabra discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad, el bien y el mal a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Ahora, algunos sinónimos de la palabra discernir son distinguir, diferenciar o percibir. Y así como lo pregunté al principio, quiero que te preguntes, ¿tus actividades de día a día fortalecen tu relación con Dios o la disminuyen? Existen muchas cosas que puede que lo hagan o hacen que tu relación con Dios vaya disminuyendo, y es importante poder distinguirlas. A lo mejor pueden ser tus amistades, la escuela, a lo mejor pasar mucho tiempo en redes sociales o viendo películas, o hasta incluso la música que escuchas. ¿Te lo has preguntado? Y ahora te quiero compartir cosas que van a hacer que tu relación con Dios y tu fe se fortalezcan cada día más. El punto número 1 es llevar un plan de lectura. La Biblia es un libro de formación, escrita por hombres inspirados por Dios. La Biblia es un libro que nos forma como creyentes. Es un libro que es alimento espiritual para nosotros. Un libro que nos enseña cómo debemos ser. Te pido que me acompañes a leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17, por favor. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, ahora acompáñame a leer 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirado significa soplado o soplando, y en estos versículos podemos ver cómo la Biblia fue inspirada por Dios, fue soplada por el Espíritu Santo. El leer la Biblia nos ayuda a estar en constante contacto con Dios, y leerla debe formar parte de nuestro día a día. Vamos ahora a leer Hebreos 1, del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2 dice: Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. En este versículo podemos reafirmar que Dios en el pasado habló de muchas maneras, pero hoy en día habla a través de su Hijo, donde su vida está plasmada en la Biblia. Y hoy te daré unos tips que también te van a ayudar a hacer la Biblia tuya. Tip número 1. Escuchar. Sé atento a las palabras que lees. El leer la Biblia no solo es leer por leer, sino que debes ser atento a lo que estás leyendo y comprenderlo. Tip número 2. Leer. Leer continuamente la Biblia, día a día. Tip número 3. Estudiar. Profundizar el tema que estás leyendo. Por ejemplo, si decides leer algún libro o algún capítulo de un libro, pregúntate, ¿qué versículo llamó más mi atención? ¿Qué necesito aplicar en mi vida? ¿Qué entendí por ese versículo? Eso es profundizar en el tema, preguntarte. Tip número 4. Memorizar. Grábate los versículos, apréndetelos de memoria. Estos te servirán en cualquier momento y te ayudarán a ser sabio para tomar decisiones. Y déjame decirte que el libro de Proverbios es uno de los mejores libros de sabiduría que te recomiendo que leas. Y el tip número 5, meditar. Y con meditar no me refiero a cerrar tus ojos, pensar en blanco y hacerle No, con eso no me refiero a meditar. Con meditar a lo que me refiero es a que reflexiones sobre lo que estás leyendo. Reflexiona qué habló Dios a tu vida a través de esa lectura que hiciste. Y ahora, el tener un verdadero plan de lectura es programar lo que vas a leer. Saber con qué libros vas a comenzar, con qué libros vas a seguir o terminar. Es llevar un seguimiento que vas a llevar en tu trayecto leyendo la Biblia. Eso es llevar un verdadero plan de lectura. El segundo punto que te va a ayudar a fortalecer tu relación con Dios y tu fe será el orar. Acompáñame a leer Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Así como el leer la Biblia, el orar es nuestro medio de comunicación con el Señor y una dependencia total hacia Él. Al momento de orar hablamos con Dios y Él nos escucha. Acompáñame a leer Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En este versículo, Dios invita a Jeremías a orar para que se le solicite el cumplimiento de las promesas que Dios garantiza, y su respuesta a la oración es la revelación de su palabra. La oración es un arma poderosa que Dios nos ha dado y debe formar parte de nuestro día a día para mantener una constante comunicación con Dios. El orar no solo es hablar y ya. Acompáñame a leer Mateo 6, 5 al 6. Mateo 6, del 5 al 6. Mateo 6, del 5 al 6 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú,
cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Nuestra oración es algo íntimo entre tú y el Señor, y por eso este versículo nos dice exactamente cómo hay que orar, de manera sincera, humilde e íntima. Yo, cuando comencé a orar, era más una obligación que un gusto para mí, y me parece que eso le puede pasar a cualquiera que esté comenzando su crecimiento en la palabra. Pero conforme pasó el tiempo se volvió más un gusto y una necesidad que una obligación. Y es ahí que cuando fallo realmente me siento mal, porque no le fallo a las personas, le fallo a Dios. Y sabiendo esto, la oración ya es una constante en mi vida. Ahora, nuestro tercer punto es el convivir con hermanos en Cristo. Acompáñame a leer Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El tener ese contacto con hermanos en Cristo es algo que nos ayudará a fortalecer nuestra relación con Dios. El convivir con personas que no tienen a Cristo en su vida es inevitable, va a pasar. Pero al momento de convivir con un hermano en Cristo, todo, absolutamente todo cambia. Desde la manera en la que se ven las cosas hasta los consejos que pueden darte. Y quizás hayas tenido algún problema o una situación difícil en tu vida y le hayas pedido consejos a algún amigo que en su corazón estaba el ayudarte y lo hace, te ayuda, pero te aconseja conforme a lo que él opina y conforme a lo que su experiencia le ha dicho. En cambio, al ser aconsejado por un hermano en Cristo, todo cambia, ya que sus consejos no están basados en lo que el mundo dice, sino que están basados en lo que Dios quiere y enseña. Cuando un hermano tiene a Cristo en su corazón, sabe lo importante que es dedicarte tiempo y guiarte conforme a la palabra. El cuarto punto para fortalecer tu relación con Dios y tu fe es el escuchar a nuestros líderes espirituales. Acompáñame a leer Hebreos 13:17. Ahí adelantito de donde estamos, Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dios usa muchos medios para hablar a nuestras vidas, pero principalmente usa al pastor como instrumento suyo para hablarnos. Ahora acompáñame a leer Jeremías 3:15. Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. La palabra apacentar en hebreo es ra'a, con acento en la segunda A, que significa alimento, alimentar o cuidar. Después, la palabra ciencia en hebreo es de'a, con acento en la A, que significa conocimiento o sabiduría. Y por último, la palabra inteligencia, que en hebreo es sakai,
con acento en la segunda A, que se traduce como sabiduría o sabio. Por lo tanto, Dios toma como instrumentos a los pastores para que nos alimenten de ese conocimiento y sabiduría que viene del Espíritu Santo. Y es importante escuchar lo que Dios nos diga a través de nuestro pastor para darnos guía y dirección en nuestras decisiones, en las situaciones que vayamos viviendo y en nuestra vida. El último punto que les voy a dar hoy es de suma importancia para poder realmente acercarnos a Dios. ¿Quieres oírlo? Acompáñame a leer Juan 12:26. Juan 12:26. Dice: Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Este último punto es el servicio hacia Dios. Déjame decirte que puedes orar, leer y escuchar la palabra. Puedes cumplir con cada punto que te mencioné hace unos momentos, pero al momento de servirle a Dios es un verdadero y absoluto compromiso que no tienes con nadie más que con Dios, porque es el mismo Dios quien te está exigiendo que le sirvas. Y aunque no creas que exista algo que puedes hacer para servirle al Señor, déjame decirte que hay millones de cosas que puedes hacer. Y aunque parezcan pequeñas, e insignificantes, tienen un gran significado, porque lo haces para Dios. Cuando tú le sirves a Dios, todo eso que leíste y escuchaste va a ser de enorme bendición para tu vida. Ahora, el servirle al Señor no es solamente levantar tu mano para el servicio, sino que es estar orándolo. Óralo para que el Señor te manifieste el ministerio en el que quiere que le sirvas. El servirle a Dios es un compromiso completo, y tienes que tener muy en claro que todo lo que hagas es para Dios y para nadie más que Él. Cuando tú te entregas al servicio, estás muchísimo más comprometido con Dios, y es cuando te esfuerzas por cumplir y agradarle al Señor, ya que si fallas, le estás fallando a Dios mismo. Al estar verdaderamente entregado al servicio, debes esforzarte por ser testimonio y luz a donde quiera que vayas. Y el servirle a Dios te hace verdaderamente entregar tu tiempo a Él, glorificándolo en donde quiera que estés. Ahora, quiero que analices tus habilidades y actitudes, y piensa en cómo puedes servirle a Dios. Te aseguro que vas a encontrar muchas cosas que van a hacer que puedas ser ese siervo fiel que Dios quiere que seas. Y cumpliendo con estos 5 puntos, te aseguro que tu fe y tu relación con Dios van a estar completamente fortalecidas ante las acechanzas del enemigo. Cumpliendo con estos puntos, vas a poder discernir qué son las cosas que realmente están haciendo que tu relación con Dios disminuya. Y al saber esto, vas a poder actuar de inmediato conforme a lo que dice la palabra. Y vas a poder dejar a un lado lo que impide que tengas esa comunión con el Señor. Quiero que te preguntes que si lo que haces está realmente fortaleciendo tu relación con Dios. Y quiero que disciernas de entre todas tus actividades, cuál o cuáles de ellas te están separando del Señor. Quiero que reconozcas cuáles de ellas están tomando más tu tiempo del que realmente deberían, y quiero que las ordenes. Ordena todas esas actividades y dale tiempo a Dios para hablar a tu vida. Date ese tiempo para hablar a Dios y date ese tiempo para convivir con Él todos los días de tu vida. Ahora sí, recordemos el título de nuestro estudio, que es ¿Cuán sutil es el enemigo? La palabra sutil significa que es algo poco perceptible.
Así que hoy ya te di tips para que fortalezcas esa relación con Dios, para que no te dejes ser seducido o engañado por el enemigo y para que realmente puedas identificar qué son esas cosas que están haciendo que tu relación con Dios disminuya. Para finalizar este estudio quiero que me acompañes a orar. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza. Bendito Padre, Señor, te damos gracias en esta noche porque nos permitiste escuchar de tu palabra, porque hablaste a nuestros corazones. Te pido, Señor, que sigamos enamorándonos más de ti cada día. Y te pido, Señor, que nos ayudes a discernir entre las actividades que hacen que nos apartemos de ti y que podamos dejarlas a un lado para fortalecer nuestra comunión contigo. Te pido que nos ayudes a que nuestra fe crezca cada día más y que podamos aplicar a nuestras vidas lo que nos enseñaste esta noche. Te doy gracias por las bendiciones que has puesto en mi vida y en las vidas de los oyentes, y te doy gracias porque permitiste que este mensaje se pudiera compartir para quienes lo necesitan. Te pido que bendigas las vidas de los oyentes y te pido por los jóvenes de esta tu congregación para que no se aparten de ti. Te pido por nuestros líderes en la congregación que sigan siendo sensibles a tu palabra. Sígueles dando sabiduría y sigue usándolos como instrumentos tuyos. Te doy gracias por esta noche y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amados hermanos, que tengan una bendecida noche. Los quiero mucho y nos vemos.